Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante, que es el cambio climático. De hecho, antes de abordar el tema del cambio climático, hay que abordar el tema del calentamiento global. Por lo tanto, debemos definir primero qué es el calentamiento global. Es un fenómeno ambiental que se da alrededor de nuestro planeta y que consiste en el atrapamiento del calor emitido por el Sol o del calor que tiene que salir de la Tierra emitido por los diferentes gases que se dan en la misma y que proporcionan un efecto invernadero, proporcionando cambios en el clima. De ahí viene el nombre de cambio climático. ¿Qué sucede con el clima al existir un efecto invernadero? Bueno, pues propiamente como el nombre lo dice, ese efecto invernadero es como si estuviéramos cultivando plantas, estuviéramos cultivando algunos vegetales de manera planeada, pues se provoca un calor excesivo en el ecosistema, en todo lo que es la atmósfera, abajo de la atmósfera, y provoca cambios que tienen que ver con el clima, como son cambios extremos en la temperatura, demasiado calor, demasiado frío, demasiadas lluvias, demasiada sequía. Entonces, lo más interesante, y por lo que debemos de tocar este tema, es para que podamos hacer conciencia de que mucho de lo que está sucediendo, pues no es algo que sea negativo, porque gracias a todos estos fenómenos meteorológicos que se dan, pues el planeta se mantiene en un equilibrio, puesto que vivimos en un planeta donde existen una serie de actividades que permiten que nuestro planeta esté en continuo devenir y haya vida, haya suficientes cambios necesarios, pero cuando viene la intervención del hombre, que es lo que nos está sucediendo en este siglo, pues es algo muy lamentable, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que han sacado los científicos, pues vemos que en los últimos 10 años se ha incrementado el efecto invernadero en la Tierra y por lo tanto el cambio climático, lo que provoca desertificación en muchas zonas, que provocan que no se puedan tener cosechas óptimas para producir los alimentos necesarios para la población, o también se provocan temperaturas extremas que hacen que los polos de la parte del Ártico y la Antártica produzca un deshielo, aumentando los niveles y el volumen del agua en las zonas costeras. ¿Qué provoca eso? Bueno, pues que muchas de las zonas o de la gente que vive en esas zonas, siempre por estar cerca del agua, pues tiene que desplazarse. Ocurre una migración masiva de los lugares y donde en los últimos 100 años, en este último siglo, han aumentado unos 17 a 20 centímetros el nivel del agua. Entonces, sí es importante que tengamos conciencia de todo esto que está sucediendo, porque hoy en día el impacto que está teniendo la humanidad por la producción de energías para poder generar las actividades que se requieren durante la vida cotidiana, pues están aumentando dado el nivel de población que hemos aumentado. De hecho, este cambio o estos efectos del cambio climático o de los efectos invernaderos aparecen desde el siglo XIX. ¿Cuándo? Pues cuando vino la revolución industrial. La creación de fábricas, la creación de consumo de combustibles fósiles, el petróleo, todo lo que son las energías que provocan la emisión de gases como el dióxido de carbono, que provocan una proliferación hacia la atmósfera de la Tierra, como el metano, que también es otro tipo de gas que se provoca hacia la atmósfera, y pues sobre todo también la perforación de la capa de ozono, que permite que los rayos ultravioletas penetren a nuestro planeta y que se provoque un cambio en el clima que no es óptimo para que todo el ecosistema cohabite. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar todo este tipo de daño a nuestro ecosistema, que es un daño realmente irreversible? Pues tomar medidas. Primero, tener conciencia qué es lo que lo está provocando. Pues tenemos que acudir a las energías limpias. ¿Cuáles son las energías limpias? Bueno, pues tenemos las energías eólicas, aquellas provocadas por el aire, las energías limpias como son las energías
eléctricas, los carros eléctricos, pero ojo, no quiere decir que porque utilicemos un carro eléctrico, quiere decir que nosotros vamos a no estar contaminando. El carro eléctrico en sí no proporciona una energía limpia. Lo que proporciona la energía limpia es de dónde proviene esa energía limpia, ¿sí? De dónde viene. No es el sistema que vamos a utilizar, sino de dónde viene. También existe pues, la creación de energías a base del sol. Ahora estamos utilizando pues, los plafones o las plataformas, las celdas fotosolares o las celdas fotoeléctricas para poder generar energía, y en lugar de estar utilizando energía a base de fósiles. El petróleo también pues no es un combustible que genera el dióxido de carbono, que va a la atmósfera. Y algo importante que nosotros debemos considerar es la tala inmoderada de árboles. Si nosotros estamos talando árboles, estamos evitando que todo ese dióxido de carbono que se genera en la parte más amplia de la atmósfera, que precisamente la atmósfera está generada por esas capas de gases que protegen que no llegue tanta energía del sol, pues el árbol absorbe retiene toda esa cantidad excesiva de dióxido de carbono y hace que no se acumule toda esa temperatura sobre la Tierra. Es el famoso calentamiento global o efecto invernadero. Ahora, debemos de tener muy en cuenta y debemos de saber que todo en nuestro planeta funciona o ha funcionado con una armonía. Tenemos que tener a consideración que existen cambios en la rotación de la Tierra también, y que esos cambios de la rotación de la Tierra, dada su inclinación, por eso tenemos las diferentes estaciones. Pero la Tierra no solamente tiene cambios en su rotación o en su traslación, sino que experimenta otro tipo de cambios que también se ven afectados por la misma dinámica que experimenta la Tierra, absorbida por la actividad humana. Algo importante que también nosotros debemos de tener conciencia es que cuando nosotros estamos haciendo una planeación a futuro, quizás en este siglo nosotros no lo vamos a vivir, pero si no hacemos esa planeación para un futuro entrante, pues vamos a tener ausencia de agua, como ahora lo estamos viviendo. Hoy en día en nuestra ciudad tenemos una excesiva cantidad de agua, cosa que no se daba antes. El calor es extremo, pero todo eso se debe gracias a toda esta intervención humana, a la gran industrialización que nosotros hemos ido provocando, a esa mancha urbana que estamos generando. Pero no tiene nada de malo que como civilización o como cultura vayamos a crecer. Lo malo es que estamos empleando recursos fósiles, recursos que generan demasiados gases que quedan atrapados en la atmósfera y que provocan ese famoso efecto invernadero. Existe también un ciclo natural de las mareas que tiene que estar provocada por el efecto de la luna. También existen corrientes de los polos, del polo sur al polo norte, que hacen que todo el planeta se vaya manteniendo una temperatura estable, una temperatura óptima, digamos los 15 grados centígrados, para que todo pueda funcionar. Es increíble que muchas de las especies se están extinguiendo porque ya sus hábitats los encuentran poco adaptables. Me llama mucho la atención que los osos polares hoy en día han tenido que desplazarse a zonas más montañosas para poder sobrevivir porque se están derritiendo los polos y ahora están teniendo apareamientos con los osos grises. Entonces es curioso el tema de las extinciones. Las extinciones se han dado en la Tierra a lo largo de miles de millones de años y nosotros tenemos que estar conscientes de cuidar nuestro entorno, de mantener un equilibrio, pero tiene que ver mucho con la actividad humana. Entonces sí es muy importante que aprendamos a diferenciar cuáles son las actividades humanas que nosotros debemos de considerar óptimas y desechar aquellas que van a generar un problema o un trastorno en el medio ambiente.